Bueno, para romper el hielo vamos a empezar mencionando nombres de la Biblia en orden alfabético. Empiezo yo. Adán. Rápido. El Sazar. Caleb. Daniel. Por la X. ¿Quién por la? El etíope. Éxodo. Elipe. Felipe. Bueno, muy buenas noches o días allí donde nos están viendo. A cada uno de los que están allí conectados con este podcast. Esperamos que podamos tener un espacio, que va a ser un espacio corto, pero yo creo que cada espacio que nosotros brindamos puede ser muy edificante. Y queremos también conocerlos a ustedes, cuáles son, desde dónde nos están viendo, cuáles son sus luchas también. Como todos nosotros tenemos luchas. Y bueno, vamos a estar un rato aquí conectados con esto que se llama Influencia Dios. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que nos toca en algún punto de nuestra vida, nos tocó a cada uno de nosotros por esto de las modas, por esto de de las nuevas influencias, de todo lo que asoma a través de, bueno, en nuestro tiempo no eran redes, pero sí eran, digamos que modas, más que todo, ¿sí? ¿Alguna moda que ustedes recuerden de pronto en su niñez, en su adolescencia? Y la más conocida fueron los emos. Hemos muy bien, sí. Pero usted Éramos llegó así. a vestirse de emo, ¿no? No, porque mi pelo es como churco. No, pero Me tocaba mucha Yo sí queratina. me acuerdo que Cristian tenía aquí como mechón. Como. Pero es que hubo una Sí. tendencia también, no era emo, sino una tendencia que influyó mucho en Colombia a los cristianos, que era la agrupación Hillsong, no sé si los conocen. Ah, sí. Y ellos tenían esa pinta así con el pelo larguito. Así como Yo también tirado al tuve pelo. así de lado, pero no fue porque fuera emo, sino me gustaba peinarme. Yo en el, ¿cómo se llama? Digamos que en el cierre, ¿cómo se llama eso? El prom de 11 grado El rumbo. de bachillerato hace muchísimo tiempo. Usted ve la foto y nos tomaron la foto a todos los que asistimos y todos los hombres estaban con camisas manga largas, con cuadros. Era la moda de los cuadros. Y todos con cuadros. Y es chistosa esa foto porque usted ve a todos, absolutamente todos, con camisas de ¿Y no cuadros. era algo que habían propuesto? No, o sea, nada, decirse no, así. no. ¿O todos llegaron así Todos por la llegaron moda? así, porque era la moda, exacto, en ese tiempo. Estaban en Bueno, promoción. Sí, y precisamente de eso queremos hablar un poquito, sobre todo esto, sobre más que modas, algo que de alguna manera nos impregna o nos influye o nos influyó en algún momento, y es la pregunta, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestra identidad aquí en la Tierra? Por eso este episodio de hoy se titula Identidad Saludable. ¿Quién soy realmente? Y yo quiero preguntarle algo a mis compañeros, es ¿qué pasa cuando hay una persona, alguien que pues lo puede tener todo, puede tener el poder, puede tener dinero, puede tenerlo, bueno, éxito, entre comillas, lo que la gente llama éxito en este contexto en el que vivimos, pero pierde realmente quién es? Porque yo no sé si ustedes han visto, pero uno, digamos que, o sea, no es que uno sea muy sabio, pero uno que es un poquito más maduro, uno puede ver o discernir a muchas personas y los vacíos de muchas personas por lo que se publica en las redes o por lo que escriben en sus redes, en sus muros, ya hablando de Facebook, aunque bueno, ya nadie usa Recuerda Facebook. que Facebook es de abuelos. Sí, recuerde, sí. Bueno, en su TikTok y lo que sea, pero digamos que la palabra de Dios dice que por lo que habla, uno puede conocer a la persona de acuerdo a lo que habla, lo que hay en el corazón de la persona de acuerdo a lo que habla, ¿sí? Hoy en día el contexto sería, uno puede conocer lo que hay en el corazón de la persona de acuerdo a lo que publica. Ajá, ¿Sí? sí. Y entonces, si la persona gira alrededor de lujos, de, bueno, no sé,
de cosas superficiales, pues uno sabe ya. Si más o habla de menos. Betty la fea todo el tiempo, ya sabemos. Es feo por dentro. Ay, Sí, pobrecito. exacto. Entonces hay algo impactante en este momento y que está pasando, y es que, mire, cuando uno no sabe quién es realmente, cualquier voz puede definirlo. Y es lo que nos está pasando actualmente, ¿sí? Hay jóvenes con falta de identidad que no saben quiénes son, bueno, que debido a eso confunden su identidad sexual, que pueden confundir también, no sé si ustedes han escuchado ahora el término, lo que salió hace poco de los Terian y todo esto, o o mujeres, o bueno, hablando un poquito de las feministas, bueno, que realmente no es el feminista como se conocía antes, sino ese feminismo que nació progresista. Pero es un feminismo agresivo. Sí, que es terrible. O sea, no se puede dialogar con una persona que tiene este pensamiento. Yo ya veía por ahí los videos que aparecían, sobre todo en México. Bueno, dígame en todos lados, pero en México eso está plagado, y las marchas allá son otro cuento, y son muy violentas, muy violentas. Entonces, todo esto me llegaba a pensar, bueno, detrás de cada persona que está allí hay alguien que realmente no sabe quién es. O sea, una persona que sabe quién es claramente no tiene que llegar hasta esos extremos, o de atrapar ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de movimientos o influencias para poder decir, bueno, yo soy esta clase de persona, o yo soy esta clase de ser. Hay alguien que está interesado en confundir nuestra identidad. Nosotros sabemos que es el enemigo, Satanás. Desde el principio él estuvo o intentó confundir lo que nosotros ya sabíamos, lo que Dios había hablado de nosotros, porque él sabe lo que él perdió y no quiere tampoco que nosotros recibamos ese beneficio. Pasó en el Edén y pasó también con Jesús cuando estaba en el desierto. Le dijo, bueno, si es verdad que eres hijo de Dios, entonces haz esto o aquello. Y ahí él quiso pues sembrar como esa duda en nosotros. Y es que uno ve siempre la intención de Satanás. Bueno, ya Gina lo dijo, o sea, en el inicio, en Génesis, siempre es como a tergiversar la verdad, ¿no? O sea, una verdad como tergiversada. Acomodo. Sí, al acomodo de la persona. Es que ¿Verdad? la estrategia Medias. siempre va a ser esa. Y igual fue verdad, nunca dijo mentira. Sí, exacto. Y con Jesús también fue lo mismo, o sea, siempre poniendo la duda, poniendo la cizaña, poniendo como bueno, la tentación. Nosotros sabemos que obviamente es el arma de él, la tentación y todo eso, pero siempre va a ser eso, como atacar quién eres tú, realmente eres hijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y bueno, hasta hoy en día, a muchos de nosotros tenemos que decir que en algunos aspectos, o en alguna época, o en alguna temporada de nuestra vida, tal vez intentó poner dudas, intentó poner desánimo, intentó ponernos, bueno, una zancadilla, una piedra para hacernos caer, pero bueno, aquí estamos, caídos, pero Y hay una cosa interesante en lo de la tentación de Jesús, y eso es para otro tema, para que pongamos a pensar, y es cuando el diablo, Satanás, le dice a Jesús que si de rodillas me adoraras, todo este reino sería tuyo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿ese reino no le pertenecía a Dios? Sí, era. Si me pertenece a algo, pues, ejemplo, si Satanás me va a tentar a mí con algo que es mío, pues obviamente no voy a caer. Entonces ahí la pregunta teológica es, ¿realmente le pertenecían esos reinos a Satanás y Jesús no tenía poder sobre ellos? Ahí Bueno, se la dejamos. Ahí se la dejamos. Contesten allí, por favor, y ayúdenos con esta pregunta. La estrategia siempre va a ser sembrar duda. Hay una frase que dice, el enemigo no necesita destruirte si logra confundirte. Entonces, sembrar duda, distorsionar la idea de quién somos, ¿cierto? Porque lo que nosotros estamos viendo ahora es que, no sé, como desde la identidad, desde la autoestima, desde la percepción, están buscando mucho la validación. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, eso es mucho más importante que lo que yo pueda pensar de mí o cómo yo me estoy viendo. Cuenta o pesa más lo que las personas están viendo de mí o lo que las personas están opinando de quién soy yo. Entonces, eso lo que hace es envolverlo como en una bola de nieve y nunca va a ser capaz de detenerla porque siempre va a estar escuchando y escuchando las voces de afuera.
Sí, yo no sé si ustedes hace un tiempo muy marcado se hablaba sobre el bullying, ¿sí? Ujú. Y pero uno notaba que ya cuando las redes, las noticias, los medios repiten tanto una cosa es porque detrás de eso ya lleva como cierto tipo o tinte de influencia que intenta llevar a una nueva generación por un lado, ¿sí? Por un camino. Porque se empezó a hablar del bullying y entonces, claro, obviamente yo estoy en contra del bullying, obviamente, pero nosotros, si nosotros nos ponemos a pensar, el bullying existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo en el colegio yo viví bullying también. A mí me hacían bullying y yo me acuerdo que a mí también me tomaban el pelo y todo eso. Pero más que una debilidad, o formar en mí una debilidad, lo que hizo fue formar un carácter. Carácter. Un carácter fuerte, sí. Entiendo que obviamente hay que proteger al niño, entiendo que hay que proteger a los jóvenes, pero también cuando se les protege en una burbuja demasiado, cuando se van afuera y se estrellan con el mundo real, ahí es donde van a empezar a haber problemas. Entonces yo creo que todo esto que marca, porque hablando de los Terian, por ejemplo, esto no es un movimiento de ahora. Antes, de hace un ratico, uno veía también ese movimiento, pero ahora no sé, o sea, ¿qué pasó? Algo como que empezó a enfocarse sobre eso, y darle fuerza a eso, y darle fuerza a la noticia. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues lo que dice Julie, o sea, genera que hayan jóvenes que necesiten ser aceptados y busquen un movimiento como ese para poder identificarse o para... Exacto. Y sí, hace mucho tiempo se vive eso, incluso en la Biblia podemos ver en Daniel 4 la historia del rey Nabucodonosor, que lejos de Dios, ¿sí? O sea, lleno de orgullo y de egocentridad, por decirlo de alguna manera, se apartó de los caminos del Señor, tuvo un sueño, debido a ese sueño pasaron muchas cosas y terminó como una bestia, o sea, saliendo de su estado natural, de su reinado, de su influencia y autoridad, para comer de la hierba, para que le creciera su pelo como un animal, sus uñas como la de las aves, dice la palabra de Dios. Entonces, no es algo de ahora, es algo que ya se ha visto, que se ha vivido, pero todo es porque la persona está lejos del Señor, porque no reconoce su identidad como hijo del Señor Jesús. ¿No reconoce a Dios? Sí, no reconoce a Dios. Cristian decía algo Yo iba a ahorita comentar. antes. Repítalo, Cristian, por favor. Ay, Dios mío, tantas cosas. No me recuerdo. quedé. Usted decía que si realmente era una consecuencia de haberse alejado de Ya. Dios. Yo Sí, tengo este concepto y obviamente si hay alguien ahí que ha estudiado teología y sabe Biblia y toda esta cuestión, pues obviamente claro, estamos aquí para aprender. claro. Lo que yo tengo conocimiento es que no podemos comparar el relato de Nabucodonosor con lo que está pasando en Loterian ahorita. Ah, no, obvio no. ¿Por qué? Porque primero fue un castigo de parte de Dios por el orgullo de él. Ajá. Y los Terian es una identidad, una experiencia personal. Ajá. Empezando por ahí. Lo segundo, dice en la palabra de Dios que él tuvo una pérdida de la razón. Sí. Y fue temporal, ¿no? Exactamente, y fue temporal. La tendencia Terian es algo que es una conciencia humana. Conscientemente yo estoy diciendo, es que yo me creo, yo soy. Fue temporal y fue una narrativa de parte de lo que es la historia. Y ahorita es un fenómeno que está sucediendo con esta juventud y es un fenómeno psicológico-social, psicosocial. Ajá. Ahora, ¿por qué aparece la narración de Nabucodonosor, en este punto cuando estamos hablando de los Terian? Realmente Cristian está completamente en lo cierto. No es lo que está pasando actualmente, pero sí el término Terian es usado, es el término con el que Daniel escribe precisamente sobre la Identifica historia, la situación. identifica la situación. Exactamente. Y precisamente aquí tengo, y quiero leerlo para no confundirme, viene del griego que significa bestia salvaje o animal feroz, ¿sí? Y aunque Daniel pues fue escrito en arameo, hebreo, el concepto es claro, o sea, cuando el hombre se desconecta de Dios, pues pierde su conciencia, su identidad, Pierde y lo que su nosotros razón. eso es lo que lo vemos actualmente. Mire, ¿qué es lo que queremos decir con respecto a esto? O sea,
que los Terian actualmente o este movimiento están locos, están sin razón. No, o sea, ellos son conscientes, yo creo que de lo que están haciendo, pero eso sí obedece a una consecuencia clara, es que no saben quiénes son, no tienen una identidad clara de quiénes son. Hay una verdad que les es oculta. O sea, yo también pienso, me pongo en los zapatos de una persona como esta y empiezo a decir, wow, wow. No, no, mentira. Y, este, y también intento entender que están confundidos porque no han conocido la verdad. O sea, la única manera de ser libres o de tener una identidad sana es conociendo La verdad. La verdad, sí. La verdad Y ahí es verdadera. donde llega algo muy interesante y creo que casi siempre en todos los temas que hemos tratado llegamos a esa conclusión. Y es nosotros como líderes dentro de nuestras iglesias, ¿qué estamos aportando para esta sociedad? Empezando con nuestra niñez, con los jóvenes que estamos trabajando. Porque hay tanta juventud que no tiene esa identidad tan clara y tan presente. Porque yo cuando era joven y afortunadamente conocí al Señor y los pastores que tuve siempre me guiaron y me enseñaron, porque nunca caí en ese tipo de tendencias. Por eso mismo, porque nos falta el temor, el conocer, lo que nos enseñen. Entonces ahí la reflexión y lo que nos invita esto, que son una moda y que yo sé que va a pasar y va a llegar otra moda, como muchas otras cosas que hemos hablado, es nosotros como líderes qué estamos haciendo y qué vamos a hacer con nuestra niñez, porque ya sabemos que las redes sociales para ellos ya es. Sí, Ya es está una en la realidad. ADN, ya. Y lo hablamos cuando Eso a es. nosotros nuestros pastores nos decían, ay, pilas con el televisor, el cajón del diablo y toda esa cosa, y uno se reía y mire, ahora estamos Y ahí se trabajando en eso. veían Betty la Fea y todo. Exactamente, todas esas vainas malas del diablo. Pero entonces nosotros qué estamos haciendo y cómo vamos a aportar ese granito de arena a la sociedad para que esta nueva juventud que nosotros estamos discipulando, Formando. enseñando, formando, acompañando, contagien de ese amor de Dios y de toda esa identidad por Dios o por Cristo. Y queremos ir a la palabra de Dios. Es importante que nosotros, obviamente, llevemos a la gente a la palabra de Dios. Y lo primero que hay que decir sobre nuestra identidad, ¿cuál es? ¿Qué cosa? Lo primero es que somos creación intencional de Dios. En Génesis 1:27 recordamos que fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos ningún tipo de accidente, ni esporádico, ni de suerte, ni de accidente, ni nada de esas cosas. Es algo, es un diseño. O sea, somos un diseño y un diseño no es algo que se hace por accidente. Ahí está claro, ya. No hay hijos por accidentes, hay padres por accidente. Uf, Wow, Gina. Qué profundo. qué profundo. Factos. Otra cosa que nos dice la palabra es que nosotros somos hijos en Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya nosotros no nos definimos por un apellido, sino recibimos ese ADN del cielo. Y nuestra identidad no está definida por los cartones que tengamos, los títulos o el dinero, sino por esa relación que tenemos con Dios. Yo voy a decirles que somos nuevas criaturas. ¿Y cómo? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Él nos da la identidad con propósito. Ujú. Si somos nuevas criaturas, pues continuemos con nuestro propósito. Exactamente, ya lo viejo pasó. Queda atrás. Nada que Y la palabra también dice que somos embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. De ahí tenemos que partir todo. El Señor necesita tener prioridad en nuestra vida, que nosotros sepamos que de Él dependemos, ¿cierto? Nuestra identidad produce propósito. Así es. Tengo aquí, la identidad sana no nace del espejo, nace de la palabra. Nosotros tenemos que aprender a identificar quiénes somos y de dónde venimos para Sí. saber cuál es el propósito para el que estamos aquí. Qué frase tan filosófica, la repetimos otra vez. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos atender a alguien que tenga
por decirlo así, esa identidad alterada. Yo creo que vamos a dar algunas ideas de nosotros siendo en el papel de terapeutas o, ¿cómo decirlo? De Consejeros, o bueno, Consejeros. consejeros, ¿cómo podríamos llegar a tratar un problema de estos? O sea, ¿cómo podríamos llegar a una persona que está sufriendo lo que Gina dice de una realidad alterada? ¿Por qué es eso? Falta de identidad. Entonces, ¿cuál Con sería? terapia de choque. Yo tengo un consejo que es en doble vía, un consejo doble vía que es muy importante. Primero, para la persona que está pasando por esa situación y quiere buscar el consejo, la invitación es que consiga a alguien adecuado, que tenga el conocimiento, que sepa del tema y que tenga No, alguien que esté igual de cualidades. confundido. Exactamente. Uno, eso. Y segundo, pues, el doble vía es a la persona que va a dar ese consejo, el consejero. Primero es escuchar. Si usted no tiene esa facilidad o esa habilidad de poder escuchar, entender a las personas, olvídese, rompa ese cartón Sí. y ya, o remítalo a alguien que tenga ese conocimiento, porque muchas veces nos dejamos llevar, decimos que, que esa juventud se deja llevar por las redes sociales, pero nosotros nos llenamos también de eso y cuando viene alguien, entonces lo queremos atacar y pegarle con un cartón o un palo, entonces tenemos que entender que debemos escuchar Sí. antes de corregir, porque la confusión de identidad suele tener dolor detrás. Mire, no hay nada más aburridor que uno llegar, buscar un consejero y que el consejero no le permita a uno desahogarse o hablar. ¿Usted no le ha pasado de pronto? Uno habla y la otra persona dice, Sí. no, es que ese problema es que, no, es que Sí. no, eso es así. O la típica, eso le pasa por no orar. Está en O si está pecado. triste, pues no se sienta triste, esté feliz. imagínense. Si estás triste, abraza un zapato. Pero consuela. Bueno, lo otro sería reafirmar las verdades bíblicas con amor, o sea, no llegar a de verdad así como que ore, pero alabe, pero no, reafirmar la palabra, lo que nos dice la palabra, pero con amor, poniéndonos de verdad empáticos con la otra persona, porque no es llegar a juzgar o a cuestionar. Atacar ¿sí? de una vez. Atacar de una Es que ¿sabe cuál es el problema? Es que pensamos o creemos, porque gran porcentaje de esta tendencia sabemos que son personas que lo usan para burlarse, para pasar el tiempo y molestar. Entonces creemos que quizá una persona que sí está viviendo esta situación real, que sí se cree esto, y pensamos que es parte de esos que no. Entonces uno llegas a atacar, a golpear con las palabras y no a acompañar como debería ser. Pero mira que yo también creo que muchas de estas personas, no creo que por ejemplo como en Latinoamérica, pero sí por ejemplo en Estados Unidos, muchas de las personas que están identificándose como terians son personas que de alguna manera no han logrado encajar en el estereotipo de una persona. Por ejemplo, son aquellas personas que no logran conseguir pareja fácilmente o son personas que no se identifican con un estereotipo que ya esté predeterminado, por así decirlo. Entonces, me escondo detrás de este disfraz y así puedo ocultar una inseguridad. Muy Entonces, interesante, vea. yo lo veo así. Ujú. Yo creo que más en este lado de Latinoamérica, yo creo que lo hacen más por juego. Sí, Colombia. Más por juego que... Sí, Es sí. verdad. ¿Sí vieron la Sí. cucaracha? Colombia es La que aquí única. en Bucaramanga hicieron una reunión que realmente no fue. Fue mucha gente a ver quién aparecía, pero no aparecía mucho. Y Pero apareció hubo una una cucaracha. O sea, una persona que que se vestía disfrazó de cucaracha. Pero sí, es más, yo lo creo que Y también. fue tratada como una cucaracha. Sí, le pegaron. De eso no No nos burlamos de eso. burlamos. No, eso no está bien. burlamos de la cucaracha, no que le hayan pegado. Entonces yo creo que lo más importante para poder acompañar a alguien en este proceso es orar. Sí. Orar y pedir la dirección de parte de Dios para poder acompañar, porque no se trata de ganar discusiones y de yo tengo la razón, sino de, ¿cómo se dice eso? Restaurar a una persona, su identidad. Así es. Y tampoco definir a la persona por la situación actual por la que está pasando, sino verla con los ojos de Dios, con amor y tratar de entender por qué está pasando por esa situación. Sí, mire, algo que yo, en estos días yo estoy con un testimonio bárbaro, ojalá que lo puedan escuchar y también lo recomiendo ahí, el testimonio de Tatán fue, que por ahí le he dicho a todo el mundo, véaselo. Fue un testimonio muy, muy bonito de cómo él encontró la verdad, él cuenta que él
murió y logró ver la verdad. O sea, Dios le permitió a través de su gracia ver la verdad. Y él después, cuando se despertó, él decía algo impactante, era que, o sea, todo esto es verdad. O sea, hay un Dios que está allá y que en este momento me está mirando. Y él decía que era como con los ojos de un niño chiquito. Decía, o sea que Dios está también conmigo. O sea, de que Dios me escucha y que existen ángeles. Que no hay que... y eso me deja ver también que para muchas personas, que, bueno, yo sé que hay personas que se dicen ser ateas, pero también digamos que es más como por figurar o cualquier otra cosa, pero hay otras personas que de verdad si no creen en absolutamente nada de eso y para ellos todo es oscuridad. Entonces usted imagínese cuando usted está oscuro y le prenden la luz y se da cuenta de todo lo que está alrededor y para usted es algo nuevo, es como ver con los ojos de un bebé, de un niño, todo con sorpresa. Sucede también con muchas personas de estas, ¿sí? Que están en confusión, están en oscuridad y gracias a Dios, Dios ha puesto luces o lumbreras aquí en la tierra como usted y como yo para que podamos llevar esa luz. Lo bonito de este testimonio es que él también estaba luchando con su identidad Así es. y debido a esto que pasó, ayudó a reafirmar también su parte de identidad. Es más, voy a dejar el enlace del Tatanfue aquí del testimonio de Tatanfue para que vayan y lo vean. Queríamos dejarlo con esto. Si tienen preguntas a través de allí, de la caja de comentarios o en privado, puede también escribirnos a nuestras redes. Recuerde que nos consiguen allí en Instagram como Influenciadios, en TikTok también, en YouTube, Spotify, Facebook, aunque ya nadie vea Facebook. Pero ahí también estamos. Y bueno, queremos dejarlo con este episodio. Ojalá que haya sido de bendición para ustedes. Y si conocen a alguien que necesita este mensaje, pues compártalo, por favor.